Doctor David Virgen Adriano, juez de control del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Catepec de Morelos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con el tema investigación complementaria. ¿Desaparece? Síntesis curricular, experiencia laboral, juez de control, juez de juicio oral y Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, por concurso y exámenes de oposición. Adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Catepec, Estado de México. Cargo actual. Adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Adscrito al Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Secretario de Acuerdos por concurso y examen de oposición. Adscrito a la Delegación de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de México, Región Tlalnepantla, México. Secretario de Acuerdos de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Toluca, México. Secretario de Acuerdos del Director de la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de México, Toluca, México. Secretario de Cuantía Menor, adscrito al Juzgado Primero de Cuantía Menor de Nezahualcóyotl, Estado de México. Notificador de primera instancia por concurso y exámenes de oposición. Adscrito al Juzgado Quinto Penal de primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México. Notificador de cuantía menor, adscrito al Juzgado Primero Penal de cuantía menor de Tlalnepantla, Estado de México. Archivista judicial, adscrito al Juzgado Tercero Penal de primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Perfil académico, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtención del título mediante tesis y examen profesional, maestro en juicios orales, obtención de título con promedio perfecto o cédula profesional. Doctor en Derecho Familiar, Universidad de Tepoztlán. Doctorado en Ciencias Penales, titulación en trámite, diplomado en teoría del delito, cursos de capacitación en el proceso penal acusatorio para jueces de control y juicio oral, generados por la CETEC, Escuela Judicial del Estado de México. Curso de capacitación, valoración de la prueba, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, auspiciado por la CETEC, Escuela Judicial del Estado de México, 2015. Curso Manejo de las Objeciones, impartido por el Coordinador de Defensores Públicos en San Diego, California. Cursos de actualización en línea, auspiciados por la CETEC, 2015 y 2016. Aprobado satisfactoriamente. Curso teórico práctico, duda razonable. Valoración de la prueba y objeciones. Impartido por el Coordinador de Defensores Públicos en San Diego, California. Curso teórico práctico, testigos frágiles, impartido por el Coordinador de Defensores Públicos en San Diego, California, en el 2017. Curso Sistema Nacional Anticorrupción en el 2017. Curso de actualización de jueces, Escuela Judicial del Estado de México, 2008, acreditado por exámenes de oposición. Curso de formación para magistrado en materia penal, Escuela Judicial del Estado de México en el 2020. Experiencia docente. Docente certificado mediante exámenes por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación CETEC. Catedrático en la Maestría de Juicios Orales impartida por el ISEX. Catedrático en la Universidad Privada del Estado de México. Catedrático en la Maestría en Juicios Orales y Sistemas Acusatorios en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Catedrático en el módulo etapa intermedia y juicio oral para la barra de abogados de Texcoco. Catedrático curso taller de identificación oral y sistema acusatorio del cual. Catedrático en el curso teórico impartido por el Instituto de Formación Profesional. Catedrático en la Maestría de Juicios Orales de la Universidad de Tepoztlán, Ciudad de México. Catedrático en la Maestría en Juicios Orales y doctorado en Derecho en el Instituto Doctoral Universitario. Catedrático en Derecho, Maestría en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales y Maestría en Ciencias Jurídicas y Técnicas de Litigación Oral, diplomados y doctorado en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales de la Universidad Analítica y Constructurística de México. Conferencista en la Universidad del Valle de México, conferencista en INACE, conferencista en la Universidad de Ateneo, en CLANE, en la Universidad de Izcalli, director de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Cuautitlán, Estado de México, Campus Chopos.
Pues bien, ese es nuestro currículum del doctor David Virgen Adriano, el cual le agradecemos mucho que esté con nosotros. Gracias, David. Gracias de antemano por darnos este tiempo y ahí te encargo tu trabajo para que sea editado. El señor presidente Rafael Guerra ya me lo mandó ayer, dice, te lo mando de una vez para que no haya problema. Ok, David, tienes la palabra y sea bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todos allá en la Ciudad de México. Doctor Barrera, muy gentil por su invitación a charlar con tan distinguidos académicos, señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el señor magistrado Rafael Guerra. Caray, es un verdadero placer, un verdadero honor estar con ustedes charlando. Bueno, estamos el día de hoy con esta invitación. En breve le mandaré la elaboración de esta charla, de esta plática, doctor Enrique, para los fines que usted los ha peticionado. Bien, pues estaba escuchando atentamente al señor presidente. En efecto, es esto que está planteando, señor presidente, es una circunstancia muy, muy puntual. El auto constitucional que previene el artículo 19 constitucional, bueno, pues en efecto está dentro de este tema que me fue asignado por la universidad, que es la etapa de investigación complementaria. Está contemplado de esa resolución constitucional, actualmente pues está vigente dentro de este periodo de investigación. Y sí, en efecto, como lo ha señalado el señor magistrado puntualmente, pues incluso algunos procesalistas aún lo refieren como una reminiscencia del anterior auto constitucional de formal prisión o de sujeción a proceso en las entidades federativas. Bueno, pues en este tema que me fue asignado para charlar en esta jornada, respecto de la investigación complementaria. Bien, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera general, establece las grandes etapas del proceso penal. Este sistema de enjuiciamiento penal que se diseñó desde 2008 en la reforma constitucional que tuvo lugar en junio, el día 18, y para fines académicos está precisa, es muy explícita la redacción de este artículo. Etapa de investigación se divide en dos partes, una inicial, se requiere el requisito de procedibilidad, esto seguramente todos lo sabemos, para que el Estado pueda echar a andar toda esa maquinaria de investigación, se requiere de este requisito de procedibilidad, que es la denuncia, la querella o el equivalente, y este periodo de investigación inicial culmina en el momento en el que el imputado, el investigado, ha quedado ante el juez de control para que le sea formulada la imputación. Y es a partir de aquí donde inicia nuestro tema, la investigación complementaria. En efecto, trascendió a principios de este año algunas propuestas de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, se habló de una contrarreforma, diversos aspectos que probablemente faltaba sistematizar de acuerdo a nuestra realidad social y a lo que está pasando en la praxis, en los operadores, en los juzgados, en los tribunales de enjuiciamiento, y desde la perspectiva también del órgano técnico investigador del Estado, la Fiscalía, la Defensa y también del Poder Judicial. Bien dicen los procesalistas, y en particular los procesalistas mexicanos, tenemos a varios en estos momentos, pues me gusta la lectura de la maestra Diana Cristal Obregón, también el doctor Camilo Constantino Rivera. Sistematizan nuestros procesalistas mexicanos en particular que existen tres momentos donde se fija la litis penal.
Desde la perspectiva constitucional, en efecto, una de ellas, la primera es cuando se formula la imputación. Cuando el órgano de acusación le hace saber al imputado, al investigado, que está realizando una investigación en su contra porque probablemente intervino en uno o más hechos delictuosos. Y a partir de esos momentos da inicio, de acuerdo a la normatividad instrumental, que es el Código Nacional, y en este artículo 211, la etapa de investigación complementaria, que va a culminar al cierre de la investigación. Como lo señaló en el tema anterior el señor magistrado Guerra, bueno, pues a partir de estos momentos tiene lugar diversas decisiones en donde ya interviene la autoridad judicial. Se le formula la imputación al gobernado, que se está siguiendo una investigación en su contra, pero a partir de esos momentos, la práctica de determinadas diligencias de investigación que requieran sobre todo el control judicial, tendrán la intervención de este juez de garantía. Pero también una posible recepción anticipada de prueba en esta hipótesis, la imposición de la medida de cautela, el plazo de cierre de investigación. De manera que coincidimos, como lo ha señalado el señor magistrado, el auto constitucional, el único efecto dentro de esta etapa de investigación complementaria que más o menos pudiéramos como encontrarle es nada más la subsistencia de los hechos en materia de la investigación, si es que se le pretende tener alguna utilidad al auto constitucional. Pues este periodo de investigación complementaria precisamente fue pensado por el legislador, por el constituyente permanente, con la finalidad de que a partir de estos momentos y hasta el cierre de investigación, las partes antagónicas, las partes en contienda, tuvieran la posibilidad de que fueran incorporados a la investigación que ya está siendo judicializada, ya el juez de garantía, el juez de control tiene conocimiento de la misma, pues precisamente que por un lado la Fiscalía tuviese ese material, ese acervo probatorio que pudiera ser ofertado en una etapa intermedia para obtener favorable la pretensión punitiva que persigue. Y la defensa y el imputado actuar en consecuencia. Vamos desde la perspectiva del texto normativo, de la doctrina, esta etapa de investigación complementaria que precisamente la misma frase lo dice, investigación complementaria, seguir aportando ese material que posibilite la justificación de una postura o de otra. Esto, reitero, en la praxis, dista mucho de lo que está plasmado en papel, en la norma. No me atrevería a decir que no sirva, que no tenga alguna utilidad. Sí se ha pensado en la utilidad de la misma. Yo me permitiría decir que en la práctica, en ocasiones, ambos protagonistas del proceso penal, como son, por un lado, la Fiscalía, el asesor victimal, la víctima, ¿por qué no? Por otro lado, la defensa y el acusado, por lo regular y en la práctica, generalmente asumen una actitud pasiva. Es decir, la Fiscalía durante todo este plazo de investigación complementaria, que previo a escuchar el juez de control a las partes autoriza ese plazo que no puede exceder, lo sabemos de acuerdo al texto normativo, al texto procesal, que no puede exceder de 6 meses. Esto va en función de la punición y también del tiempo del proceso. Vamos, sabemos que una persona, un gobernado, tiene derecho a ser juzgado en breve término, como lo señala el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nuestro texto constitucional es preciso.
Si el delito se sanciona con una pena mayor a 2 años, será juzgado antes de 1 año. Si es una sanción privativa de libertad cuya pena no excede 2 años, será juzgado antes de 4 meses. Entonces, este tiempo de investigación complementaria es fijado por el juez de control con esa finalidad de que las partes puedan incorporar, puedan allegarse de ese material probatorio que, que pudieran justificar la pretensión de cada una de ellas. Lamentablemente, reitero, pudiera haberse apartado en la práctica por los operadores esta intención del legislador al plasmar esta reforma. Y me permito explicar por qué. Es complejo, es complejo. Por una parte, los propios imputados, una cuestión a veces personal en cuanto se ven vinculados a proceso, no es este el tema de la vinculación a proceso, pero en el momento en el que se dicta un auto constitucional de vinculación a proceso en contra de una persona, lo primero que hace es revocar a su defensor. Es generalmente lo primero que hace. Y obviamente que la estrategia que tenía este órgano de defensa, pues va a ser diferente al nuevo defensor. En segundo lugar, algunas veces un tanto práctico o impráctico, tal vez desde la perspectiva de la Fiscalía, el agente del Ministerio Público que formó la imputación es diferente al que lleva a cabo la integración de la investigación en una etapa complementaria. Es decir, la investigación es trasladada a otro agente, turnada a otro agente del Ministerio Público que a lo mejor tiene otro punto de vista. Esto pudiera funcionar operativamente desde la distribución del trabajo, tal vez de la Fiscalía, pero probablemente no desde la misma pretensión de la unidad que como Fiscalía debe de tener. Claro, durante este plazo de investigación, las partes sabemos que pueden optar por, si les conviene, si es factible, si la hipótesis por la que se ha judicializado la investigación lo permite, pues tal vez alcanzar algún medio alterno de solucionar la controversia a través de la celebración de un acuerdo reparatorio, de una suspensión del proceso a prueba. ¿Por qué no optar por un proceso de obtener esa resolución anticipada, un procedimiento abreviado? En ocasiones se llega hasta el cierre de investigación, la etapa intermedia, y hasta en la etapa intermedia esta forma de despresurizar al tribunal de enjuiciamiento no se ve utilizada. Empieza a ser un fenómeno, fenómeno. Por una parte, la investigación pareciera ser que durante este plazo de investigación complementaria no queda como estática, no hay una continuidad. Y la defensa, por lo mismo, lo voy a decir así, en una experiencia personal, en ocasiones se llega a dictar una sentencia en una etapa de juicio oral por el Tribunal de Enjuiciamiento con 48 horas de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Que esta etapa de investigación complementaria, cuyo objetivo es esa incorporación de datos de prueba que posibiliten ser ofertados como medios de prueba en una audiencia intermedia, en una etapa intermedia, y desahogados en la audiencia principal en juicio, no varían. En la hipótesis, si una persona fue detenida, un gobernado fue detenido en flagrancia, bajo la hipótesis del caso urgente, 48 horas, 96 según sea el caso, 48 horas de investigación, con esos datos de prueba con los que se judicializó la investigación. Esos datos de prueba vienen siendo de manera general las mismas pruebas ofertadas por la Fiscalía
en la etapa intermedia y desahogadas en juicio. Mientras que la defensa, durante este periodo de investigación, pues, reitero, se vuelve, igual que el Ministerio Público, pasiva. Por eso, no pocas veces, reitero, de obtener una sentencia en tribunal de enjuiciamiento, sentencia definitiva en la audiencia de juicio oral, al valorar el material probatorio, resulta que vienen siendo los mismos datos de prueba que fueron recabados en 48 horas. En conclusión, pareciera ser que en la práctica se están dictando sentencias definitivas en una audiencia principal con 48 horas de investigación. Y esto es lo verdaderamente que, bueno, algunos nos preocupa. Este periodo de investigación, ¿qué acontece? Pudiera ser la manera en la que se distribuye el trabajo por la fiscalía, pudiera ser a veces las cuestiones personales del imputado, de revocar al defensor y nombrar a otra persona en su lugar, pudiera ser esa pasividad del defensor en que incluso se ve más allá, no quisiera tocar la etapa de juicio oral, pero también no pocas veces se ve utilizado de esta manera el ejercicio del derecho a declarar y el derecho de ofrecer pruebas por parte del imputado. Es decir, en la etapa de juicio oral, después de haber desahogado las pruebas de la fiscalía, defensores solicitan la suspensión de la audiencia para charlar con su representado, verificar si quiere ejercer su derecho a declarar o no. Y les puedo decir que en la mayoría de los asuntos tramitados, ejerce su derecho a declarar la persona que tiene la calidad de acusada, y casualmente en esa etapa de juicio oral, refiere que de los hechos, es un ejemplo, de los hechos al momento de que acontecieron, al momento de su detención, porque reitero, fue una detención en flagrancia, posiblemente, se dio cuenta una persona y quiere que venga a juicio, y es que a lo mejor había cámaras, y es que a lo mejor había esto. Entonces, una etapa de juicio oral que debió de haberse desahogado en una sola diligencia, en una sola audiencia, eso es lo deseable, termina convirtiéndose en meses de suspensión de una audiencia de juicio. Entonces, recae aquí, en la etapa de investigación complementaria. ¿Qué hizo la defensa? ¿Qué hizo la defensa? Empero, faltando tal vez a la espontaneidad del dicho, pues el imputado, desde el momento en el que le hacen saber que se está desarrollando una investigación en su contra, constitucionalmente la obligación del fiscal es precisarle tiempo, lugar y circunstancias de ejecución. Ya lo sabe, desde ese primer momento donde señalan los procesalistas, el primer momento donde desde la perspectiva constitucional se fija la litis penal y que es en el acto de la formulación de la imputación, ya sabe de qué se trata, por qué está ahí detenido, por qué le están integrando una investigación. Existe un segundo momento, dicen los procesalistas. Materialmente, al momento de que se formula acusación, tal vez atendiendo a la redacción del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ejercicio de la acción penal, bueno, lo refiere así esta normatividad instrumental, y también dicen los procesalistas, en los alegatos. Formalmente, el tercer momento donde se fija la litis penal en los alegatos. Y bueno, sabemos que en la práctica hay dos, uno en la apertura y otro en la clausura. Y se esgrimen los alegatos. Bueno, pues es antes de precisamente del cierre de debate cuando se vuelve una práctica recurrente que al acusado se le concede el uso de la palabra, se escucha, quiere ser escuchado, quiere que el juez, el tribunal de enjuiciamiento lo escuche, y es hasta el momento en donde se descubre, se puede decir, incluso muy interesante, que en la etapa intermedia tenemos una fase de descubrimiento probatorio. Esta
esta figura del descubrimiento probatorio, bueno, pues que es propiamente una figura del derecho norteamericano. Fue importada a México, fue prevista ya en el, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me parece que fue el maestro Félix Cárdenas quien trajo esta figura, se discutió y bueno, se integró al propio Código Nacional de Procedimientos Penales y precisamente con la finalidad de que las partes se descubrieran mutuamente. Como lo previene el Código Nacional, bueno, la Fiscalía descubrir toda la investigación, es decir, no mantener absolutamente nada en reserva. Lo que tenga, lo que tiene, lo que ha investigado desde que se le autorizó ese periodo hasta el cierre de investigación, a disposición de la contraparte, de todas las partes. Ahí está. Con transparencia, con lealtad, con buena fe. Mientras que la defensa y el acusado pues únicamente tienen la obligación de descubrir lo que pretenden desahogar en la audiencia de juicio oral. Pero ni aún así, es decir, volvemos a llegar a la etapa de juicio oral, y en la etapa de juicio oral es cuando pareciera ser que de la nada o de la generación espontánea emergen este tipo de manifestaciones y de este tipo de pruebas. Pues en la práctica, reitero, estamos recepcionando, estamos desahogando infinidad de testimonios, documentales, fotografías, diversas pruebas que, bueno, independientemente de la valoración, de la eficacia que se les pudiera conceder, a final de cuentas, pues el tribunal de enjuiciamiento, pues escucha, desahoga las pruebas, y esto para evitar que se pueda ver mermado el derecho a ser escuchado, el derecho a prueba, el derecho a alegar, y pues por supuesto que también tiene el derecho a escuchar sentencia el acusado. Lamentablemente tenemos un problema, y esto viene a colación. Les digo a veces a mis alumnos, cuando jugamos ajedrez, no es un juego el proceso penal, pero sí se tiene que utilizar estrategias. Es decir, pareciera ser una contienda de ajedrez en donde dicen los expertos en ajedrez, pieza movida, pieza jugada. No hay de que ya me equivoqué, a final de cuentas. Cada quien utiliza una manera de jugar en el ajedrez. En el particular, yo lo que hago es cuidar siempre a mi reina, porque la reina se mueve en los escaques como quiera. Mientras que el caballo, la torre, el alfil, los peones tienen ciertas particularidades en sus movimientos, el propio rey. Pero de nada me sirve quedarme con mis 8 peones, con mis 2 torres, con mis 2 caballos y mis 2 alfiles, si al final de cuentas le dan jaque al rey. Lo que hago siempre es cuidar a mi reina, porque la reina me cuida al rey. Esta estrategia es la que ambas partes en contienda generalmente estructuran desde que formulan o empiezan a estructurar su teoría del caso. Es decir, sabemos que la fiscalía, si tiene una historia, y esa historia está subsumida a un tipo penal, y además tiene prueba, pues tiene una teoría del caso. Porque si tiene una historia y no se subsume un tipo penal, pues simple y sencillamente es una historia. Tal vez si es una historia y se subsume un tipo penal, bueno, estaremos hablando pues de una historia tal vez triste, lamentable para el que la vivió. Sin prueba, si no tiene prueba, pues ahí queda. Pero si tiene esa historia, subsume un tipo penal y además tiene prueba, tiene una teoría del caso, la defensa tiene que actuar en consecuencia. Y la teoría del caso no se empieza a estructurar ni en la investigación complementaria, ni en la intermedia, ni en la etapa de juicio oral. Desde el momento en el que empieza a actuar la fiscalía, el órgano investigador. Y para la defensa es exactamente lo mismo. Desde el momento en el que una persona se duele de haber sido violentado por un actuar de una persona en su contra, desde ahí tiene que comenzar esa estructura de esa historia que le va a contar al juez la defensa y el acusado.
Y para eso se tiene esta etapa importante que es la investigación complementaria. Pero vuelvo a reiterar, esta etapa de investigación complementaria se empieza como que a olvidar, tanto por la fiscalía como por la defensa. Por eso estaba una manera, pues, para concluir, se dictan a veces sentencias de condena o sentencias absolutorias con 48 horas de investigación, porque la fiscalía no hace nada durante este periodo, por lo que quieran. Y también, en no pocas veces, los defensores y los acusados no hacen nada durante esta etapa, lo pretenden hacer hasta la etapa de juicio oral. Sabemos que el derecho a la libertad probatoria, bueno, el juzgador nunca va a hacer nugatorio este derecho a ninguna parte. El juzgador tiene que ser acucioso en su trabajo, tiene que ser meticuloso, hacer ese ejercicio reflexivo de los medios de prueba. Pero precisamente en esta etapa de investigación complementaria, las partes tienen que trabajar para poder persuadir, ir preparando el juicio. Es una etapa antes de la que precisamente se encarga de depurar, que es la etapa intermedia, entendiéndose pues, por depurar como quitar lo imperfecto, como limpiar, como quitar esas impurezas, entendiéndose de esta manera, metafóricamente tal vez, que ante el tribunal de enjuiciamiento llegue como que limpio, como si fuese un filtro, como si fuese un sedazo de la investigación, tanto de la inicial como sobre todo de la complementaria, en donde se pueden incorporar a la investigación diversos datos de prueba, y precisamente en la etapa intermedia es donde se va a depurar, donde se va a limpiar el proceso, tratando de que al tribunal de enjuiciamiento sea factible de que llegue lo más puro posible esa investigación. Pero lamentablemente en la praxis tampoco es así, porque en la etapa de investigación complementaria, reitero, no hay a veces nada que depurar. Y no quisiera yo adelantarme con la otra ponencia que seguramente hablará de la etapa intermedia, la preparación a juicio. Pero esto es algo que hemos, entre los conversatorios, entre los conversatorios que existen con defensores, con fiscales, entre los jueces, estamos advirtiendo tal vez un poco de también pasividad en la etapa intermedia, no querer alcanzar un acuerdo probatorio, ofrecer pruebas de más. Es muy dado que, así como podemos decir, la defensa no hace nada hasta juicio, bueno, pues por ejemplo, en delitos como los homicidios, por ejemplo, generalmente se ofrecen pruebas que no tienen tal vez mucha relevancia, no, están fuera del alcance, no tienen absolutamente nada que ver para el juicio. Verbigracia. Cuando en un hecho una persona lamentablemente pierde la vida y se está acusando por un homicidio, tal vez con una calificativa, pues hay ocasiones que la Fiscalía ofrece, por ejemplo, dictámenes en materia de química para determinar el grado de alcoholemia, de abuso de drogas. Pues esta prueba, ¿qué trascendencia pudiera tener si a final de cuentas falleció una persona a consecuencia de un actuar negativo de otra? Si es que le están atribuyendo un homicidio doloso y a lo mejor con una lesividad que se pueda justificar una calificativa. Pues si la víctima se encontraba pues bajo los influjos de una droga, de un estupefaciente, del alcohol, pues eso es lo que menos importa. Testigos, por ejemplo, de identidad cadavérica, que, pues bueno, ¿qué utilidad a veces le podemos dar? Es decir, la etapa de investigación complementaria es importante, si como está diseñado,
que las partes verifiquen la utilidad de las pruebas, porque no nada más es incorporar por incorporar, sino ver la utilidad, para qué pudiera servir en el juicio. Entonces, es este fenómeno del que estaba hablando al inicio. Vamos, esta etapa en donde ambas partes en contienda tienen esta posibilidad de allegarse, de incorporar a la investigación tanto la pretensión de cargo como la de descargo de la defensa, para presentarle un caso, ya sea al juez de control en una vía abreviada, en un mecanismo alternativo, o en una etapa de juicio ante el tribunal de enjuiciamiento, tendría que ver con la utilidad. Esta etapa de investigación complementaria se ha visto en consecuencia, pues, reiteros, tal vez inutilidad. Probablemente esto es lo que ha motivado el pensamiento en los legisladores de reformar, tal vez de alguna manera de adecuar, que esta etapa no caiga como que en un desuso. Empero, tal vez si la intención es buena, no estamos, no me permitiría decir que es incorrecta, no, está planeada para eso, pero se requiere la actividad de ambas partes procesales, se requiere esa estrategia, esa planeación, y también es una persona que se duele de un actuar negativo, de menoscabo en sus derechos, y es una persona que incluso tal vez pudiera estar sujeta a una medida cautelar que sea hasta de prisión preventiva, y que a final de cuentas se encuentra detenida en un centro penitenciario. Esto, en conclusión, pues implica una responsabilidad, un estudio constante de los expertos de la fiscalía, de los expertos, me refiero a peritos en la ciencia jurídica, o sea, de los abogados de la fiscalía, de los abogados defensores, pues para tratar de que esto puede funcionar, así como está previsto, pudiera funcionar. Pero en ocasiones la utilidad, reitero, se ve mermada por todo esto que acontece y que repercute hasta etapas en lo futuro. Repercute, pues, en una sentencia en donde a final de cuentas el tribunal de enjuiciamiento valora una u otra prueba, pues, como impertinente, por no tener relación directa con los hechos materia de la litis, como sobreabundante, por ejemplo, porque pues eran circunstancias que ya se encontraban tal vez acreditadas con algún medio de prueba distinto. Este punto en particular de esta pues iniciativa de reforma o contrarreforma, o hablar de la creación de un nuevo código nacional procedimental penal, bueno, pues por una parte habrá quien piense que esta etapa es de utilidad, pero también la opinión, ambas respetables, perdón, de que es tal vez ociosa esta etapa para los fines que se están persiguiendo. Esto nos invita, nos lleva a la reflexión, empero desde la praxis, de cómo está estructurado y cuáles son esas actividades que llevan a cabo actualmente, hoy en día, tanto la Fiscalía como la defensa, y también, bueno, cómo lo ve el juez de control, en este caso. Juez de control, pues por lo regular, debate en el plazo de investigación, y generalmente el último día, raras veces se piden prórrogas, pero por lo regular el último día están cerrando la investigación y nos vemos en la etapa intermedia. Este fenómeno es lo que se está dando, pero quien pudiera pensar que es necesario eliminar esta fase, o quien pudiera pensar que es necesaria, ambas opiniones pudieran ser correctas, pero si en efecto se utilizaran, se les buscara esta utilidad, y sobre todo, no asumieran esa actitud de pasividad, de hacerlo en una etapa en lo futuro. Pues
esta es una postura muy respetuosa de su servidor, si me lo permite el doctor Barrera, su amigo, y pues es lo que en la praxis estamos viendo.